Bienvenido mi hermano y mi hermana al repaso comentario día por día de la lección número 4, titulada Por las malas. En este comentario hacemos énfasis en el comentario bíblico adventista. Vamos a orar para comenzar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu gran misericordia. Gracias porque siempre estás con nosotros, porque nos guías a tu palabra y nos enseñas con sabiduría. Pedimos tu santa bendición ahora que vamos a comenzar este estudio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Lección para el día sábado, para memorizar. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías 8:17. Sabes, hermano y hermana, Dios no escondía su rostro ante el primer pecado o la primera equivocación del pueblo. Tenía paciencia, procedía con profunda misericordia. Pero cuando el pueblo persistía en el pecado, el Señor escondía su rostro para no oír las oraciones y súplicas. Esto es una figura del lenguaje que significa que Dios apartaba su mano protectora para dejar que su pueblo cosechara el resultado de sus actos y de su rebelión. Siempre debemos confiar en Dios. No importa que parezca que ha escondido su rostro de nosotros, debemos esperar en Él, incluso si parece que no escucha nuestras oraciones. Debemos confiar y esperar en el Señor. Sin embargo, la confianza debe estar unida a una férrea resolución de arrepentimiento y de renuncia al pecado. Si no, de nada nos va a servir confiar. Una confianza en Dios que no renuncia al pecado es una falsa confianza. Dios, como un Padre amoroso, siempre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. En la Biblia siempre vemos cómo el Señor con amor busca a sus hijos, pero lastimosamente no siempre nuestra respuesta hacia Él es positiva, sino que por el contrario, tanto en la historia como en nuestro tiempo, constantemente estamos rechazando el ofrecimiento de amor, de gracia y de salvación que nos hace el Señor. La lección de esta semana nos presenta a Dios negándose a perder a sus hijos, negándose a quedarse inmóvil ante la rebelión y ante la degradación inminente de su pueblo por causa de su pecado y maldad. Dios siempre procede con paciencia, siempre espera, pero cuando tiene que recurrir al último recurso de su amor, que es la disciplina o el castigo, lo hace con tal de despertar a su pueblo. Israel no quiso aprender del modo seguro y amoroso, pero le tocó aprender del modo complicado y doloroso. Aprendamos hoy a vivir en obediencia al Señor, no por legalismo, sino por amor, por gratitud, porque Él nos ama y porque Él nos ha dado salvación en Cristo el Señor. Aprendamos también de los errores que cometieron nuestros antepasados, quedaron registrados en la Biblia para nuestra enseñanza y así evitarnos que cayéramos en los mismos errores. Domingo 17 de enero. Profecía cumplida. Una profecía regularmente es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Creemos fielmente que nuestro Dios ha revelado algunos de sus designios en los profetas y en la pluma inspirada para beneficio de su pueblo y para que tuviéramos la luz necesaria en el momento indicado. Primero de Crónicas 5, 6 y 26 nos dice: Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Hala, a Abor, a Ara y al río Gisón, hasta hoy. El comentario bíblico adventista nos dice: Isaías había advertido a Acaz que no se atemorizara de Risín y de Peca, esos dos cabos de tizón que humean. Ahora el profeta afirma que el niño que pronto nacería
no tendría más que unos 2 años cuando esos reyes perderían sus respectivos tronos. Si Acaz asumió el poder en el año 736 a.C., esta entrevista con Isaías pudo haber transcurrido a fines del año 735 o a comienzos del año 734. En el año 735, Tiglat-Pileser III de Asiria emprendió una campaña contra Urartu en las regiones de Armenia. En el año 734 guerreó contra Filistea y en el año 733 y 732 contra Damasco. Asiria estaba haciendo grandes esfuerzos para dominar la parte noreste de Asia. En su campaña contra Asiria, Peca y Resín se opusieron a Acaz, quien se había aliado con Tiglat-Pileser. Judá no tenía razón para temer si sus caudillos solo confiaban en la promesa implícita en el nombre Emanuel, Dios con nosotros. Cuando el niño que serviría de señal tuviera unos 2 años de edad, los reinados de Peca y Resín ya habrían dejado de ser. Esto lleva al año 732, el segundo año de guerra entre Tiglat-Pileser y Damasco. Compárese con Isaías 8, 3-4, donde nuevamente se predice el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Fin de la cita. Acaz, como rey de Judá, enfrenta un gran dilema. 2 reyes enemigos se habían aliado para ir en su contra. ¿Qué debería hacer? Dios, por medio del profeta Isaías, le envía un mensaje para que deposite su confianza en él. Un mensaje lleno de amor, donde le dice que confíe en el Señor, que esas 2 naciones no podrán hacer nada contra Judá, que le pida cualquier señal que él la va a hacer. A pesar de esto, el rey rechazó el mensaje divino, expresando que no tentaría al Señor Dios. Lastimosamente, a pesar de esta dura advertencia, Acaz no tomó la decisión correcta. Dios siempre cumple sus promesas, y esta señal, en su debido momento, se hizo realidad. Y no solo la señal, Siria fue destruido, lo mismo que Israel. Así que esta coalición que amenazaba el reino de Judá no prosperó. Aunque Acaz sobornó a los asirios para que vinieran en su ayuda, olvidándose de Dios, esta decisión fue trágica para Acaz y su reino. De la misma manera en que Dios quería ayudar a Acaz en su crisis, Él busca ayudarnos en nuestros momentos de dificultad y a la hora de tomar decisiones para nuestras vidas. Con amor se manifiesta a través de su palabra o por otros medios. Como sus hijos, debemos responder con amor y seguir sus instrucciones. Si lo hacemos, no solo nos irá bien, también podremos ver cómo Dios actúa en nuestro favor. Pero si como Acaz hacemos caso omiso a sus mensajes, debemos estar preparados para enfrentar las duras consecuencias. El espíritu de profecía nos dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. La fe es la que nos habilita para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie como mediador nuestro a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor y oye el canto de los redimidos. Obreros Evangélicos, página 273. Lunes 18 de enero. Consecuencias previstas. El comentario bíblico adventista nos dice: Acaz ya ha manifestado que no buscará ayuda en Dios. Por el contrario, se propone confiar en Asiria. Segundo de Reyes 16, 5-7. Pero Isaías le advierte que Asiria no ayudará a Judá, sino que le será causa de angustia. Más tarde, cuando Asiria invadió a Judá, ésta buscó ayuda en Egipto, pero esa ayuda tampoco sirvió de nada. El profeta procura presentar con claridad todas estas cosas al rey. Judá tenía delante de sí días oscuros y peligrosos, días de angustia, tal como no había experimentado desde la rebelión de Jeroboam 2 siglos antes. El rey de Asiria no solo invadiría la tierra de Israel, sino también la de Judá.
Si Judá se hubiese vuelto al Señor, Dios hubiera extendido sus bendiciones y no habría permitido que los asirios atacaran el país. Isaías procuró fervientemente que tanto el rey como el pueblo se volvieran de nuevo a Dios, pero ellos rehusaron. Por ese motivo, Dios permitiría que Asiria invadiera el país. Fin de la cita. Las consecuencias que vinieron sobre Israel eran algo que ya había sido anunciado, y por muchos años y de muchas maneras Dios estuvo mostrando su amor, su misericordia con ellos. Constantemente el Señor envió profetas para amonestarlos y exhortarlos que abandonaran sus malos caminos y que se volvieran a Dios. Pero al rechazar a Dios y a sus mensajeros, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Más que un castigo divino, fue el resultado de sus malas elecciones. ¿Acaso olvidó que era mucho mejor confiar en Dios que en un rey extranjero y pagano que no tenía principios? Entregó su voluntad, entregó la casa de su padre, su reinado, su autonomía a un rey pagano que más adelante sería un dolor de cabeza para él y su nación. El rey toma esta decisión debido a su situación espiritual. Sus acciones denotan falta de fe y miedo al futuro. Su vida estuvo marcada por la idolatría, ofreciendo ofrendas y sacrificios a diferentes deidades paganas con el fin de obtener su favor y su protección, hasta el punto que quiso sacrificar a sus hijos, pasarlos por fuego, y de esta manera reemplazó la adoración verdadera al único Dios verdadero, y quebrantó la santa ley de Dios, y afligió no solo al pueblo, sino también a su propia familia, haciendo cosas aberrantes con sus hijos para agradar a dioses falsos. En lugar de temer a Dios y poner su confianza en Él, quien es el único Dios verdadero, Acaz puso su confianza en el lugar equivocado, en la persona equivocada. Todo esto obedeció a su desprecio por la ley de Dios. Todos aquellos que despreciamos la palabra de Dios terminamos convertidos en esclavos de las circunstancias, esclavos de nuestras malas decisiones. La ley de Dios, obedecida por amor, por la gracia de Jesús, nos libra del pecado, nos libra del engaño, nos libra de las maquinaciones sutiles de Satanás y nos ayuda a ver qué es lo mejor para nuestra vida y a elegirlo. Pero como Acaz se alejó de Dios y despreció su palabra, no tenía escudo para protegerse de los dardos encendidos que le enviaba Satanás. El espíritu de profecía nos dice: en todas las preocupaciones temporales de ustedes, en todos los cuidados y ansiedades, esperen en el Señor. No confíen en príncipes ni en hijos de hombres, porque ocupan cargos de confianza. El Señor ha unido los corazones de ustedes con el de Él. Si lo aman y han sido aceptados en su servicio, lleven al Señor todas sus cargas, públicas y privadas, y esperen en Él. Tendrán entonces una experiencia individual, una convicción de su presencia y su disposición a escuchar las oraciones de ustedes en demanda de sabiduría e instrucción, que les dará seguridad y confianza en la buena voluntad del Señor para socorrerlos en sus perplejidades. Matutina Cada Día con Dios, página 80. Martes 19 de enero. ¿Qué hay en un nombre? Isaías 8:4 nos dice: porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. El comentario bíblico adventista nos dice: los niños pueden decir papá y mamá al cumplir aproximadamente el primer año de edad. Antes de que este niño tuviera 2 años, los asirios saquearían tanto a Israel como a Siria. Esta profecía se cumplió en el año 732 a.C., cuando Peca y Resín perdieron el trono y más tarde la vida. Por esto, el que se escribiera el nombre de Majar Salal Hasbaz en la tablilla era señal de que los asirios pronto llegarían para saquear y despojar a Samaria y a Siria. Aunque Israel y Siria cayeron ante Asiria, por un tiempo Judá se mantuvo independiente. Dios le había dicho a Acaz que no temiera, y había predicho el nacimiento del niño Emanuel,
que habría de ser la garantía de que Dios estaría con Judá y lo libraría de la desdichada suerte que sobrecogió a sus vecinos del norte. Fin de la cita. En el pueblo judío o hebreo, el nombre siempre representa el carácter, y en este caso, el hijo de Isaías era una amonestación y un mensaje de esperanza. ¿Quién conquista a quién? Si Acaz hubiera confiado en Dios, la advertencia de el despojo se apresura, la presa se precipita, que es lo que significaba el nombre de el hijo de Isaías, solo hubiera estado relacionado con la destrucción de Siria e Israel, trayendo paz y tranquilidad a Judá. Pero el hecho de haber acudido a Tiglat-Pileser III hizo que el mensaje del nombre del hijo de Isaías también incluyera al rey Acaz y a su reino. A pesar de los errores y rebeliones, Dios aún estaba dispuesto a salvar a su pueblo. Este es un principio que debe estar presente en la mente de todo cristiano. En la actualidad, Dios está trabajando en pro de la salvación de cada uno de nosotros. Por eso, cuando fallamos o caemos en pecado, en vez de seguir alejados de Dios, debemos recordar que Él está allí, llamándonos para que volvamos a Él. Confesemos nuestros pecados a Dios con un corazón sincero. Él no solo ofrece el perdón, también fortaleza para no ceder a la tentación y compañía y dirección en todo momento, para inspirarnos a ser fieles, a ser leales. Jesús aún hoy sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. El espíritu de profecía nos dice: cuán grande es la longanimidad de Dios hacia los impíos. Tanto los filisteos idólatras como los israelitas apóstatas habían gozado de las dádivas de su providencia. 10,000 misericordias inadvertidas caían silenciosamente sobre la senda de hombres ingratos y rebeldes. Cada bendición les hablaba del dador, pero ellos eran indiferentes a su amor. Muy grande era la tolerancia de Dios hacia los hijos de los hombres, pero cuando ellos se obstinaron en su impenitencia, apartó de ellos su mano protectora. Se negaron a escuchar la voz de Dios que les hablaba en sus obras creadas y en las advertencias, las reprensiones y los consejos de su palabra, y así se vio obligado a hablarles por medio de sus juicios. Patriarcas y Profetas, página 637. Lección para el día miércoles. Nada que temer cuando tememos a Dios. Mateo 22:37 dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El comentario bíblico adventista nos dice: Jesús cita aquí Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Antes de que, mediante el poder y la gracia de Cristo, una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor para Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresada en sus mandamientos. Al enumerar aquí estas tres dimensiones del ser humano, Cristo estaba enseñando que si el amor de Dios verdaderamente existe, satura todos los aspectos del ser y de la vida. Fin de la cita. Cuando la Biblia menciona el temor, se encuentra que define dos situaciones. La primera de ellas está directamente relacionada con el miedo. La segunda está relacionada con el respeto basado en el conocimiento. Cuando Dios invita a no tener miedo, sino a temerle a Él, es una invitación a conocerle, a amarlo, a reconocerlo como el único Dios y la máxima autoridad del universo, que ama inmensamente a sus hijos y que busca lo mejor para cada uno de ellos. El amar a Dios y reconocerle nos capacita para enfrentar cualquier miedo, ya que Jesús está a nuestro lado y nos protege y nos ayuda a continuar. Por eso, si el rey Acaz hubiera temido al Señor, le hubiera amado, conocido y respetado,
no hubiera tenido miedo de nada de lo que decía y hacía Rezín y Peca, porque unos eran los planes de estos hombres impíos, pero otros los planes del Señor, y si yo confío en el Señor, los planes del Señor prevalecen en mi vida, por encima de cualquier plan humano. Tampoco debía temer a ser invadido por ninguna nación, porque Acaz estaba sirviéndole a Dios. Viviendo en obediencia, entonces Dios se encargaría de su bienestar. Pero como no amaba a Dios, no temía a Dios, tenía temor de todo, tenía temor del hombre, y fue hundido por el hombre. El espíritu de profecía nos dice, al poner nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemente para hacer su obra sin egoísmo, dependiendo humildemente de Él, consagrándonos con todo lo que concierne a nuestro presente y nuestro futuro a su sabia providencia, conservando hasta el fin el principio de nuestra confianza, recordando que no recibimos las bendiciones del cielo porque somos dignos de ella, sino porque Cristo es digno, y debido a nuestra aceptación por fe en Él de la abundante gracia de Dios. Matutina Cada Día con Dios, página 194. Jueves 21 de enero. El abatimiento de los ingratos muertos en vida. El comentario bíblico adventista nos dice, Dios nunca oculta su rostro arbitrariamente de un hombre o de una nación. Cuando los hombres vuelven la espalda a Dios, Él esconde su rostro de ellos. Dios no sigue hablando indefinidamente a los que no quieren escuchar. Dios escondió su rostro, por así decirlo, de Israel, porque ese pueblo había dejado de escuchar la palabra de Jehová y de obedecer su ley. El caso de toda la nación era similar al de Saúl, cuando el Señor no le contestó más. A despecho de cuál fuera la experiencia de otros, Isaías siempre confiaría en Dios, tendría en cuenta sus palabras y andaría en sus caminos. Fin de la cita. Deuteronomio 18, 9 al 14 nos dice, Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No hay nada nuevo debajo del sol. El espiritismo continúa vigente hoy. Se presenta con un rostro hermoso, con actitud amable. Se hace ver como algo inofensivo. Lo vemos masivamente en los medios de comunicación, incluso en juegos para niños, cautivando y haciendo que muchas personas marchen en pos del diablo. Dios en su palabra condenó el espiritismo y dio instrucciones precisas y claras a sus hijos de no participar de esas prácticas. Recordemos que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y que nosotros hemos sido llamados a la luz de la palabra de Dios, a vivir apartados del pecado y apartados de toda forma de maldad. Por ello, debemos estar alerta ante estas manifestaciones que van totalmente en contra de lo que Dios nos ha enseñado y que, en definitiva, si accedemos a este tipo de cosas, podremos alejarnos por completo del Señor como lo hizo el rey Acaz. El enemigo está constantemente buscando la manera de separarnos del amor de Cristo. No descansará hasta que su obra termine en esta tierra. Su principal objetivo será que la mayor parte de la humanidad haga lo que hizo el rey, darle la espalda a Dios, hacer su propia voluntad y entregar nuestra vida a lo que desagrada al Señor y por ende degrada nuestra existencia. El espíritu de profecía testifica: Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia es pura ficción.
o en el mejor de los casos, un libro apropiado para la infancia de la especie, pero al que ahora no hay que darle tanta importancia o hay que ponerlo a un lado porque está pasado de moda. Y en lugar de la palabra de Dios, ofrece manifestaciones espiritistas. Ese es un instrumento que está totalmente bajo su dominio. Por ese medio, logra que el mundo crea lo que él quiere. Pone en las sombras, donde quiera que esté, el libro que lo va a juzgar junto con sus seguidores, y del Salvador del mundo hace un hombre común. La historia de la redención, página 416. Viernes 22 de enero. Para estudiar y meditar. Uno de los aspectos más importantes de la lección para esta semana es cómo Dios utiliza una familia en cabeza de Isaías para dar un mensaje contundente al pueblo y sobre todo al rey, demostrando así que no tenemos otra solución, otra salida, otra salvaguardia más que buscar a Cristo, aferrar nuestra vida de Él y esperar en su voluntad. Ha quedado totalmente demostrado que su poder sobrepasa todo entendimiento humano, pero que sin lugar a dudas siempre obrará para nuestro bienestar, siendo sus promesas perfectas. Jeremías 17, 7 al 8 dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Que nuestro principal objetivo sea, por la gracia de Dios, confiar en el Señor, no permitir que nada nos pueda separar de Él. Oh hermano y hermana, estamos en tiempos difíciles, donde su venida está cada vez más a las puertas. Nuestra preparación sincera ante tal acontecimiento nos llevará sin duda a la vida eterna con el poder y el favor del Señor. Ya el Señor Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros. Solo falta que tomemos la decisión de aceptarlo y así asegurarnos un lugar en la patria celestial para vivir con el Señor por la eternidad. Te invito solemnemente a buscar al Señor, a entregarte completamente a Él, a confiar en Jehová, a confiar en sus profetas, porque seremos prosperados en cada aspecto de nuestra vida si esto hacemos. Vamos a orar para terminar. A ti, oh Rey de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, a ti, Señor, damos gracias, damos gloria y honor para siempre. Gracias, Señor, por cada mensaje que nos has enviado a través de esta lección. Gracias por tus profetas. Gracias, Señor, por la luz que ilumina nuestra senda. En este momento clamo por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, por la salud física y espiritual de ellos. Oro por sus familiares que aún no se han entregado a ti. Oro por sus hijos e hijas para que sean salvados en la sangre de Jesús. Oro por cada uno de tus líderes en el mundo entero, por cada uno de tus siervos y siervas, Señor, que escuchan este mensaje. Gracias porque nunca nos dejas solos. Gracias porque aunque el mundo se esté derrumbando, nuestra fe sigue creciendo porque está afincada en tu palabra y tú proveerás. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Te pedimos que nos bendigas de manera abundante y que nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe para que sigas recibiendo estos mensajes cada semana. Te invito a darle me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. Te invito también a dejarnos tus comentarios sobre aquello que has aprendido. Un abrazo en Cristo Jesús. Por favor, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.